por valles y montañas, las ondas que unen a mi gente, el sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, 930 la frecuencia de mi país. Radio Costa Rica presenta Panorama Político, en el punto exacto de la realidad nacional. Bienvenidos. Muy buenas tardes, estimados amigos oyentes, muy buenas tardes, estimados amigos televidentes, un programa más de Panorama Político, en el punto exacto de la realidad nacional. Hoy sábado 8 de febrero del año 2020 tenemos un invitado muy especial, quien es el doctor Walter Hernández Juárez, doctor en Derecho Constitucional, ¿es así? No. Internacional y constitucional, con quien vamos a analizar el panorama político de nuestro país luego de las elecciones municipales, las elecciones para las alcaldías que se celebraron, mañana va a ser 8 días exactamente. Pero antes de iniciar con el programa, quisiera externar mi opinión editorial correspondiente al día de hoy. Dice así: bueno, mañana va a ser 8 días, precisamente se llevaron a cabo las elecciones municipales en todo Costa Rica. 82 cantones de nuestro país eligieron alcaldes, regidores y síndicos municipales. Y el resultado, pues, a mí me desanima en parte, me decepciona más bien, podría decir, debido a que prácticamente el 70% de la población de nuestro país con capacidad para ir a ejercer el sagrado derecho al voto no lo hizo. Aproximadamente 65%, pero se podría redondear a un 70%. 7 de cada 10 ciudadanos y ciudadanas habilitados para ejercer el voto no lo hicieron. Realmente decepcionante. He escuchado comentarios de algunos comentaristas, valga la redundancia, por medio de la radio, que dicen que el gran perdedor fue el Tribunal Supremo de Elecciones. Yo discrepo de eso. El tribunal nos dio la oportunidad. Inclusive el tribunal llamaba al pueblo costarricense a que fuera a votar. Pero pudo más la indiferencia, pudo más la negligencia, podría decirse, del ciudadano. Pudo más aquella frase tristemente célebre: deporta a mí, me da lo mismo, no voy a votar, de por sí todos son corruptos, etcétera. Y no es cierto. Yo los últimos programas acá en Panorama Político estuve insistiendo, estuve llamando a la población de nuestro país a que fuéramos a votar, llamando a los costarricenses y llamando con una frase que decía: a votar por Costa Rica. Pero bueno, la mayoría no votaron, está bien. Los señores alcaldes y las señoras alcaldesas que han sido electas fueron electos de manera correcta, de manera limpia, y hay que respetarlos y hay que aceptarlos. La mayoría de la gente que no votó, pues delegaron su derecho en unos poquitos que eligieron a los alcaldes que ya sabemos, algunos con muchos años en las alcaldías, y seguirán ahí, pues, seguirán hasta cuando el pueblo cobre conciencia de su responsabilidad histórica. Así es que seguimos para adelante. Como demócratas que somos, debemos respetar esa opinión de la pequeña mayoría que eligió alcaldes, porque la gran mayoría no quiso hacerlo. Muchas gracias y buenas tardes. Ahora sí, vamos a iniciar con don Walter Hernández Juárez. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por estar en Panorama Político. No, para mí es un honor estar aquí con su ilustrísima presencia y muchas gracias. Y con toda esa sapiencia que tiene usted. Me encanta estar en este programa y en este lugar, además, donde ya antes estaba hace muchos años.
Usted conoce Radio Costa Rica. Sí, sí, claro, yo aquí. conozco. Ya antes he estado aquí en algún momento, hace muchos años estuve con don Albino Vargas y he estado con otra gente Claro, en otro momento de la vida, en otras circunstancias de mi vida y de la política. Sí, señor. Muchas gracias, Walter Rubén, se llama usted. Walter Rubén, exactamente, sí. Hernández Juárez, don Walter. Me gustaría que analizáramos la situación política del país, el panorama político. ¿Qué se visora en ese panorama político costarricense de aquí a 2 años, al 2022, que prácticamente estamos a mitad del río? O sea, ya pasaron las elecciones municipales y ahora vendrán las elecciones presidenciales y las elecciones de los señores y señoras padres de la patria, es decir, los futuros y futuras diputadas de la República, en un periodo de tiempo muy corto. También escuché decir, y estoy de acuerdo con eso, que ya al día siguiente, es decir, a partir del lunes 3 de febrero, ya estábamos en campaña presidencial prácticamente en nuestro país. Bueno, yo creo que en Costa Rica en los últimos años estamos en campaña casi todo el tiempo. Todo el tiempo, casi. Casi todo el tiempo. Ahora bien, si analizamos el fenómeno de las elecciones municipales, de las elecciones locales, tenemos muchísimas cosas ahí que ver. Hubo ganadores, hubo perdedores, hay situaciones complejas, hay situaciones que ameritan un análisis profundo porque están reflejando no solamente problemas inmediatos que por supuesto se notan a simple vista, pero también hay problemas profundos que tienen que ver con temas de cultura. Y los problemas culturales de un pueblo no se resuelven en años, se resuelven en generaciones. Pueden pasar 50, 60, 70 años para que usted logre cambiar la mentalidad de un pueblo, que eso es lo más delicado y lo más grave. Y en Costa Rica, el abstencionismo que hemos venido teniendo en las elecciones, es cierto que se debe, por ejemplo, a que llama muchísimo la atención el tema de que las elecciones presidenciales convocan a la mayoría de la gente y llaman más la atención. Aún así, en las elecciones presidenciales, siendo la democracia más vieja de América Latina y del tercer mundo, tenemos un abstencionismo que ronda el 30, 33 y cuidado si no llega a veces al 35%, que ya de por sí es grave, Por otro lado, la oferta de los partidos políticos no ha sido precisamente la más satisfactoria. Una, porque los partidos tradicionales, como el caso de Liberación Nacional, La Unidad, lo que hoy es el PAC, que ya es un partido tradicional, el mismo Frente Amplio, que se inscriben a nivel nacional, tienen un gravísimo problema. Es más importante para el dirigente lograr poder y controlarlo para llegar a las elecciones nacionales y le preocupan muy poco los problemas que pueda tener la localidad. Y también, por otro lado, los partidos provinciales y cantonales son algo muy nuevo. Entonces la gente todavía no se anima, le tiene miedo, le tiene desconfianza, se preocupan. Los requisitos, ahí es donde yo veo, por ejemplo, que el Tribunal Supremo de Elecciones, a diferencia de lo que usted dijo en su comentario, sí es uno de los grandes perdedores, porque el Tribunal Supremo de Elecciones no ha tenido la capacidad de simplificar las cosas para que la gente tenga una participación más rápida, más efectiva y mejor controlada. El Tribunal Supremo de Elecciones además ha tenido en los últimos años una actitud muy controladora y muy dirigista, y como sigan así, van a terminar diciéndole a uno por quién tiene que votar. Pero además le han ido quitando la alegría al acto electoral, que antes era una fiesta, se quitó el embanderamiento, se quitaron un montón de cosas, y que las marchas y las plazas públicas, en fin, prácticamente se limita ahora un poquito de bulla ahí en los centros de votación y nada más, ya no es la alegría que había antes. Los requisitos, le vuelvo a insistir, que se piden para inscribir un partido, son arduos para la gente, no deberían ser tan estrictos. Ahora bien, si hablamos de perdedores, tendríamos que decir que grandes perdedores, el partido de gobierno, que además bajó 2 alcaldías, aunque el partido de gobierno nunca ha sido un partido organizado a nivel municipal, ni realmente organizado. Lo que pasa es que tiene una masa cautiva de votantes, hay un grupo de electores, de personas a nivel nacional, que siempre votan por el PAC, o se sienten atraídas por su mensaje o por sus candidatos, o como en el caso de la última elección, se polarizan las cosas debido a circunstancias totalmente extrañas a la política nacional, porque los temas que terminaron dilucidándose en la campaña pasada no tenían nada que ver ni con la presidencia de la República, ni eran temas que afectaran y buscaran la solución de verdaderos problemas nacionales. El matrimonio entre personas del mismo sexo no era algo que fuera realmente
crucial para el país, porque si una persona se quiere casar con alguien del propio sexo o con alguien del otro sexo, el problema que va a tener no es casarse, el problema es tener trabajo, mantenerse, tener salud, tener educación, tener seguridad. Esos son los problemas nacionales. Y eso no se atendió. Por otro lado, la Unidad Social Cristiana arañó y mantuvo, se ha mantenido ahí, se ha recuperado de ciertos golpes en el pasado. Se dice ahora que vienen algunas situaciones particulares para el Partido Unidad. Ambos expresidentes que en su momento guardaron prisión preventiva y fueron acusados han logrado ir saliendo de todos esos procesos judiciales, han salido con éxito. Don Rafael Ángel Calderón espera una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En apariencia debería irle bien en esa resolución, y eso significaría volver a tener en el ruedo a don Miguel Ángel y a don Rafael Ángel. Don Miguel Ángel ha sido muy cauto y se ha mantenido muy aparte, concentrado en la solución de sus temas jurídicos. Don Rafael Ángel ha sido un poquito más participativo, y yo no dudo que por su carácter y su experiencia va a querer volver. Entonces ahí hay que medir muy bien cuál va a ser el impacto dentro de la unidad del regreso de su líder principal, digamos, por herencia, por tradición, pero su líder carismático, digamos, frente a las nuevas gentes que se manejan dentro de la unidad, que además se dividió en otros grupos, en otros partidos. El Partido de Liberación Nacional es uno de los grandes perdedores, porque perdió un 20% de las alcaldías. Viene en 2 elecciones municipales, viene perdiendo, va de 8 en 8, prácticamente de un 20%, de 57 ya está en 41. Inclusive se dio la situación en algunos cantones de que el candidato a alcalde de Liberación tuvo que enfrentarse a otro partido donde el candidato, aunque era de otro partido, en realidad era de Liberación Nacional, pero no lo habían dejado ser candidato por Liberación. Eso demuestra que hay una división interna muy compleja. Se habla además de un sinfín de precandidatos dentro de Liberación Nacional. Correcto. Personalmente yo creo que uno de los temas graves que tiene Liberación Nacional es que aunque su código de ética, sus valores, su carta ideológica pueden tener muchísima vigencia, las personas que la han instrumentalizado se han enquistado. Entonces ahí tenemos apellidos y tenemos personas que tienen 20, 30, 40 años y no han permitido una renovación, no hay gente nueva, no hay caras nuevas. Entonces se está dando una situación en que es como tener el buen vino, la buena ideología, el buen vino, metido en odres y en estañones que ya están muy viejos y no sirven. Entonces echan a perder. Echan a perder el vino. Muy bien, vamos a ir al primer cambio comercial y ya regresamos a Panorama Político, hoy sábado 8 de febrero con el doctor Walter Hernández Juárez. Ya regresamos. ¿Le molestan los zancudos? Matón es la solución. El mejor en el control de plagas desde 20.000 colores. Llámenos 7207-6793. Matón. Señores emprendedores, empresarios, profesionales independientes, ¿sabían que a partir del 1 de julio entra en vigencia la nueva ley de fortalecimiento a las finanzas públicas? Ahora todo servicio debe cobrar, declarar y pagar el 13% de impuesto al valor agregado. Barrantes y Asociados le ofrece los servicios de control de ingreso y compras, declaraciones de impuestos de venta y de renta, declaraciones informativas, asesorías contables y tributarias, y por si aún no la tiene, le tramitamos la factura electrónica. Somos Barrantes y Asociados, asesorías fiscales y servicios contables. Llámenos 7207-6793 o 7178-2374. Panorama Político, en el punto exacto de la realidad nacional. Estamos de regreso en Panorama Político con el doctor Walter Hernández Juárez. Doctor, quisiera comentar su muy acertada intervención ahorita. Estoy de acuerdo con lo que usted dijo, por ejemplo, pero no en todo. Con lo que respecta al tribunal, sí, yo considero que el tribunal ha fallado en cuanto a que es un excelente organizador del proceso electoral, pero hasta ahí, por ejemplo. Y se limita a llamar al pueblo de Costa Rica a votar cuando el proceso ya está encima. O sea, no cumple una función educativa, formativa, una función cívica. Por ejemplo, no garantiza la igualdad de armas, diríamos en derecho, de todos los participantes en el proceso, porque hay unos que tienen muchos recursos
y otros que no tienen nada. Eso es criticable ciertamente al tribunal. Sin embargo, para mí, pues lo esencial, la oportunidad de ir a votar, el tribunal la brinda, la garantiza. Y también garantiza la transparencia, la pureza del sufragio. Por otro lado, con respecto a los partidos, yo discrepo de usted, y aquí quiero hacerle la observación muy respetuosamente. Yo considero que el Partido Liberación Nacional sigue siendo un partido grande, el más grande del país, sigue teniendo una gran estructura organizativa a nivel nacional en todos los cantones, y lo podemos ver que fue el partido que, si bien es cierto, ha venido a menos, ha perdido, se ha desgastado, sin embargo, obtuvo la mayoría de las alcaldías, obtuvo 41 alcaldías de 82 posibles, prácticamente, o más bien exactamente, el 50% de las alcaldías, sin contar que muchos de los alcaldes que salieron electos por otros partidos, simple y llanamente utilizaron esos partidos como un vehículo, como un medio, pero que también son liberacionistas. Eso lo sabemos, no vamos a decir aquí, pues no hace falta, lo sabemos bien que algunos partidos que se jactan que obtuvieron alcaldías, partidos emergentes, simplemente alquilaron el partido a esa persona. Y sí, voy a traer a colación aquí el caso de don Johnny Araya Monge, actual alcalde de San José, y el alcalde reelegido, que la vez anterior salió electo por un partido confesional cristiano, Alianza Cristiana, algo así, sí. Que Johnny alquiló ahí la posibilidad, porque en el PLN le habían impedido ser candidato, entonces se fue con ese partido y salió electo, y ahora es alcalde, y fue reelegido y será 4 años más alcalde. Así las cosas, don Walter. Yo considero, por ejemplo, que el PLN, usted dijo también algo que no estoy de acuerdo con usted, de que hay muchos candidatos. Yo considero que el candidato del PLN ya se sabe quién es. Se llama Carlos Ricardo Benavides Jiménez. Ese va a ser el candidato del PLN en las próximas elecciones. Y yo considero, mi humilde opinión, que muy probablemente una segunda ronda que se vaya a dar en el proceso presidencial de 2020 va a ser necesariamente entre el PLN, de la mano de Carlos Ricardo Benavides, y otro partido que probablemente pudiera ser el PAC también. Porque el PAC, don Walter, usted también decía que el PAC perdió, tenía 6 alcaldías y ahora tiene 4. Pero es que el PAC nunca ha sido un partido grande, el PAC ha sido un partido de 4%, 5%, máxime 6% a nivel nacional en las presidenciales, pero que muy audazmente, muy inteligentemente, logra levantar y crecer cuando nadie lo espera casi. Así ha ganado las últimas 2 elecciones. El PAC no es un partido grande. Adelante, doctor. Bueno, Anastasio, vea, usted dice diferir de mí, pero en realidad no difiere. En realidad lo que hace es que interpreta de diferente manera, pero llegamos a la misma conclusión. Okay. Yo fui muy claro en decir de que el PAC no le va bien en elecciones municipales, pero logra conjuntar siempre voluntades a nivel nacional. ¿Estamos de acuerdo? En la última elección, sobre todo en la última elección, gracias a temas que no eran realmente temas nacionales importantes, el país se polarizó por la falta de educación política. Pero temas que el PAC mete. Bueno, no importa quién los meta, eso no es importante. El tema es que el problema no es que el PAC los meta. Además, en una pelea, siempre alguno de los luchadores tratará de ver cómo hace para mejorar, para su mejor ventaja. Claro. El problema es que el pueblo, el votante, no tiene educación. Totalmente y tiene de acuerdo. tan poca educación, que en las elecciones anteriores, y por eso yo difiero totalmente de usted y creo que Liberación Nacional va rumbo a un fracaso peor que el del anterior, porque hace 2 elecciones su candidato renunció en la segunda ronda. Estamos de acuerdo. Don Johnny Araya. Monge. Y le dejó el espacio a Luis Guillermo Solís. En la siguiente elección, don Antonio Álvarez de Santi ni siquiera llegó a los votos que había sacado Johnny Araya para poder ir a la segunda ronda y quedó de tercero. ¿Qué es lo que pasa con Liberación Nacional? Liberación Nacional evidentemente es un partido organizado. Yo no dije que no fuera organizado. Es más, yo tampoco dije que hubiera candidatos, dije que había muchos precandidatos. Okay. Entonces no hay todavía un solo candidato, sí, hay muchos precandidatos. Uno de ellos es Carlos Ricardo Benavides, que si tiene la bendición de los hermanos Arias, posiblemente sea el candidato. Y va a quedar quinto, porque no va a quedar tercero. Si quiere lo anota, porque estoy seguro que va a quedar quinto. ¿Quinto en qué? ¿Quinto en qué? Quinto lugar. ¿En la elección nacional? En la elección nacional, no, Liberación Nacional no va a ir a segunda ronda. Yo lo digo aquí y lo reafirmo. Perdón, me decía un amigo común nuestro, le voy a decir el nombre acá, don Ocean Guillermo Castillo Loría, a quien aprovecho para enviarle un cordial saludo. Me decía Ocean Castillo Loría que yo
como yo le he dicho esas cosas, me dice que si soy profeta. Ajá. Que me deje crecer la barba. Yo le dije que no, yo no tengo barba cerrada, pues yo soy mestizo, solo Ajá. tengo bigote. Me dice, Ya. deberías dejarte crecer la barba porque estás profetizando. Le pregunto yo a ese doctor, ¿está profetizando usted aquí? No, lo estoy analizando. Yo considero que no es necesario profetizar, No, simplemente hay es que una leer cuestión de e análisis. interpretar Vea, es una el cuestión de panorama análisis. político. Carlos Ricardo Benavides ha sido el aliado de este gobierno. Correcto. Es más, ha logrado una cosa única como representante de un partido de oposición, que la gente lo vea como el jefe de fracción del gobierno. ¿Estamos de acuerdo? Ha logrado que los sectores de empleados públicos, que son muchos y son muy organizados, lo vean como su enemigo. Ha conseguido, junto a Pedro Muñoz de la Unidad, desprestigiar a sus partidos e ir contra las cartas ideológicas de sus partidos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? El PAC tiene cautivo un sector de la población, en la población LGTBI, que son un 13-14%. Si le aplicáramos a esa población el abstencionismo usual, entonces un 10% podríamos decir que posiblemente vote por el PAC y lo va a llevar a segunda ronda. ¿Por qué? Porque para ir a segunda ronda, los partidos que han ido a segunda ronda han llegado con menos del 18% del padrón electoral. Estamos de acuerdo. Entonces, el PAC, más allá de malas gestiones, teniendo el apoyo de la población LGTBI que vota por razones muy propias y vota en bloque, los millennials, la llamada generación X y muchísimos otros sectores de población, tiene más posibilidades, por una cuestión de cohesión, de llegar a segunda ronda de la que tiene Liberación Nacional, que además se ha olvidado de que, siendo un partido de clase media, ha castigado a la clase media, a la clase trabajadora, con la ley fiscal, con la ley contra las huelgas, ahora con el proyecto de flexibilización de los horarios. Es decir, hay una ofensiva donde además lo más cómico de todo este asunto es que esta semana el ministro de Hacienda de este gobierno ha venido a desenmascarar que, uno, la ministra de Hacienda anterior mintió, el plan fiscal no sirvió para bajar el déficit fiscal y más bien aumentó. Mejoró la recaudación, claro que mejoró la recaudación porque el IVA es un instrumento para recaudar muy rápido, pero también a mediano plazo, y ya lo estamos viendo, genera desempleo feroz. 5 empresas cierran por día en Costa Rica en los últimos 2 meses. 5, es el promedio. Entonces, ¿a quién cree que le van a echar la culpa? Le van a echar la culpa a los que llevaron adelante eso. Además, le digo una cosa, como estrategas en el gobierno han sido mucho más hábiles porque se han logrado capear y todo le ha caído curiosamente a las fracciones de la Unidad y a la fracción de Liberación. Han llevado la carga. Yo no veo sinceramente a la Unidad ni a Liberación. Además, siento que se van a fagocitar entre sí los precandidatos de Liberación Nacional y los de la Unidad. Máxime si aparece don Rafael Ángel Calderón tratando de manejar los temas, entonces todavía va a ser más complicado el panorama. Entonces, yo creo que... La pregunta, perdón, don Walter, sí. Entonces, usted dice que el PAC tiene más probabilidades de llegar a una segunda ronda. Entonces sería el PAC y ¿cuál partido? A ese es donde entramos. ¿Cuál Porque partido entonces? Excluyamos a Liberación, de acuerdo a su tesitura. Bueno, digamos. conste, yo creo que el PAC tiene grandes posibilidades, digamos que más allá de un 50% podría llegar a segunda ronda. ¿Cuál sería el segundo partido? Ahí es uno de los temas donde yo ahí no podría vaticinar, porque los partidos cristianos demostraron una terrible debilidad en estas elecciones municipales. Es otro de los grandes derrotados. Y ellos invirtieron muchísimo dinero, manejaron muy mal la propaganda y no lograron, y vea, fueron capaces de organizar un partido en 4 meses. Lo que cueste, lo inscribieron, porque tienen toda una red. ¿Se está refiriendo a Nueva República? A Nueva República, fundamental. Bueno, el otro el partido de Fabricio. El partido, y el otro partido que logró... el diputado. Sí, el diputado, Restauración Nacional. Sí. Restauración Nacional llegó de casualidad gracias a la votación que tuvo Fabricio. Es correcto. Merced a esa circunstancia tan atípica del tema. Y por la confusión que generó, además. Y todo lo que pueda. Pero realmente va a retroceder. Lo mismo fue el fenómeno con Villalta. ¿Se acuerda de Villalta? Cuando hizo una muy buena diputación. Independientemente que uno comparta o no comparta con él ciertas cosas o ciertas ideologías, fue un buen diputado, porque para mí un buen diputado, más allá de su ideología, voy a hablar, por ejemplo, de 2 buenos diputados, Otto Guevara y José aunque María son absolutamente Villalta. antagónicos. Por eso los menciono, pero vea, son personas inteligentes, trabajadoras, tienen buen verbo, son trabajadores y tienen una cosa que muy pocos diputados tienen, estudian, que ese es un problema que tiene este país. Los diputados que escogemos no saben
a duras penas parece que supieran entender o leer la Constitución y el reglamento interno de la Asamblea. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Hicieron una buena diputación, el Frente Amplio logró 7 u 8 diputados. 8 diputados. Lo hicieron tan mal que solo volvieron a tener uno, que es Villalta. Y ahora perdieron todas las alcaldías. Ese sí fue un gran perdedor, en mi opinión, el Frente Amplio. Ahora, totalmente ¿cuál es uno de los problemas aniquilado. graves que yo veo? Porque hay problemas que son, usted sabe que a veces lo urgente no deja tiempo para lo importante. Ajá. Entonces, ahora se está atendiendo el tema de, bueno, la publicidad, el Tribunal Supremo no educa, no ayuda a preparar a la gente, nuestros programas de estudio a nivel de colegio y universidad son lamentables. Yo tengo Correcto. alumnos de tercer año en Derecho Constitucional que uno les pregunta de Historia de Costa Rica y se quedan con Juan Santamaría quemando el mesón. Y de ahí no saben más nada qué pasó. Es correcto. Y eso es terrible. Estamos hablando de profesionales, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Recuerde que todo pueblo, y esto se ve mucho en Derecho Constitucional, y usted es un estudioso y está estudiando Derecho, Sí, próximo ya a ser colega. Sí, señor. Entonces, ¿qué Dios pasa? mediante. Dios mediante. Dios mediante. Si Dios quiere, puede y le da la gana, decía Cantinflas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En el derecho, cuando uno estudia Derecho Constitucional, hay una cosa vital. ¿Cómo se hace una constitución para un país? Usted no puede importar una constitución. Usted no puede agarrar la constitución de Estados Unidos porque sea la más vieja y tenga 200 años de vigencia. No puede agarrar la de Alemania porque sea la última. No, usted sencillamente, usted lo que tiene que hacer es entender La idiosincrasia de ese pueblo. del pueblo. Claro que sí. Y ahí se dice el elemento sociológico subyacente, eso que hace que un pueblo se comporte de una manera determinada. ¿Qué es lo que ocurre en este país? Nosotros, por la herencia española, por la forma en que se desarrolló el Estado costarricense y por lo que han venido siendo los gobiernos, recuerde que no somos un país federal, Correcto. nosotros tenemos mentalidad centralista. Totalmente. Y nosotros vallecentralista. Y por eso nosotros muchos no participamos de las elecciones municipales, porque no pensamos que el municipio, que el gobierno local nos vaya a solucionar los problemas. Pretendemos que sea el presidente de la República, los ministros los que nos solucionen todo. Y no se dan cuenta que se está cometiendo un grave error. Hay falta de preparación, falta de educación y una mentalidad conservadora y centralista que tiene el costarricense. Muy española, por cierto. Muy Por eso, española. una Muy herencia española. española. Que España es un país atrasado en Europa, ¿verdad? Así como Muchas cosas. que sea un país adelantadísimo. Yo viví en Europa. Sí, Y hablar español en Europa es bastante Sí. venido a menos, por decirlo de alguna manera. Sí, no. O inclusive hablar portugués suena hasta mejor. Te digo esto porque yo estuve en Europa. Y hable inglés, hable francés, por favor. Hable alemán. Pero español, una que otra persona ahí le habla español por romanticismo. Vamos a ir a un segundo cambio comercial y ya regresamos a Panorama Político, en el punto exacto de la realidad nacional. Señores emprendedores, empresarios, profesionales independientes, ¿sabían que a partir del 1 de julio entra en vigencia la nueva ley de fortalecimiento a las finanzas públicas? Ahora todo servicio debe cobrar, declarar y pagar el 13% de impuesto al valor agregado. Barrantes y Asociados le ofrece los servicios de control de ingreso y compras, declaraciones de impuestos de venta y de renta, declaraciones informativas, asesorías contables y tributarias, y por si aún no la tiene, le tramitamos la factura electrónica. Somos Barrantes y Asociados, asesorías fiscales y servicios contables. Llámenos 7207-6793 o 7178-2374. Ratas y ratones. Matón es la solución. El mejor en el control de plagas desde 20.000 colores. Llámenos 7207-6793. Matón. Panorama Político, en el punto exacto de la realidad nacional. Le cuento el Sí, señor. Estamos de regreso en Panorama Político. Hoy sábado 8 de febrero del año 2020 con el doctor Walter Rubén Hernández Juárez, especialista en Derecho constitucional e internacional, una persona experta en materia política, exdiplomático, conocedor de la política internacional y particularmente de nuestro continente de América Latina. Doctor, volviendo al tema del análisis político en nuestro país, yo creo que sí, el PAC, en el PAC hay gente muy, muy capaz. Sí, tienen muy buenos estrategas y perdón, le voy a decir algo y tal vez usted, estoy seguro que va a discrepar de mi persona. Y usted lo dijo también, yo lo he dicho acá y sin ánimo de ofender a nadie ni nada, pero el pueblo costarricense es un pueblo analfabeta político.
El pueblo costarricense no tiene conciencia de la importancia del voto. Y aquí voy a aprovechar para criticar al Tribunal Supremo de Elecciones. Salí a votar. Como salir a votar es ir a comerse un granizado o ir a comprar un confite. No, el voto es algo muy importante que tiene que pensarse. No tiene que votar y la gente ir a votar porque habla bonito o porque baila bonito, porque es guapo o porque es feo. No. Eso no es así. Y usted lo dijo acá. Por ejemplo, el problema del matrimonio homosexual entre parejas del mismo sexo, hombre y mujer. No, el problema no es que se casen o no se casen, sino que cómo van a vivir. La situación del país es tremenda. El país es sumamente caro y cada día va peor el desempleo, el alto costo de la vida. Sin embargo, yo creo que aún así el PAC va a tener la capacidad de meterse en una segunda ronda. Mi opinión es que de mantenerse el panorama político a como está, el candidato del PLN va a ser Carlos Ricardo Benavides Jiménez y la segunda ronda sería entre él, encabezando el PLN, y el candidato que ponga el PAC, que no se sabe, porque esa es otra. En el PAC no hay cuadros. Ahí sacan a cualquiera y lo ponen de candidato y ese que ponen llega a ser presidente. Bueno, seguimos discrepando en lo del PLN. Yo no creo que vayan a llegar a la segunda ronda. Posiblemente Carlos Ricardo pueda llegar a Perdón, ser doctor, le voy a hacer un comentario que se me olvidaba. Sí. Recordemos que don Antonio Álvarez de Santi había cometido el error de haber renunciado al PLN. Bueno, pero también, de haberse ido y luego haber regresado. Y mucha gente no lo quería. Pero eso en Liberación es normal. Es más, su fundador, su ícono, don José Figueres Ferrer, amenazó en los años 70, si no lo hacían el candidato del partido, es más, mandó a inscribir en San Pablo de Heredia, que era cantón único, cantón con distrito único, el Partido Socialdemócrata, y le mandó decir al Directorio de Liberación Nacional y a don Daniel Oduber, que era quien además tenía el derecho a ser candidato, dice, usted será el candidato de Liberación, pero el presidente voy a ser yo. Por Dios, y el mismo fundador del Partido de Liberación Nacional amenazó con separarse del partido para ganar las elecciones, y entonces don Daniel reculó. Ahí fue donde Carazo, por ejemplo, se enojó y se fue de Liberación Nacional. Ajá, pero don Pepe no se fue. No, porque el resto se dieron cuenta que si don Pepe se iba, se desaparecían. O sea, esto no es nuevo. Jorge Rossi se separó en el año 58 y eso fue lo que permitió que Mario Chandi ganara las elecciones. Liberación se ha vivido un montón de veces. Antonio Álvarez se fue, Johnny Araya se fue, Rolando Araya se fue y están de vuelta. Y el problema es que siempre siguen siendo los mismos. Y con la misma gente y con los mismos pensamientos no vamos a tener cosas diferentes. Es más, nosotros tenemos un pésimo manejo de la economía en este gobierno y en el anterior, desastroso, pésimo, pero el déficit fiscal espantoso que tenemos es culpa de Liberación Nacional, es culpa de Óscar Arias, porque Óscar Arias recibió este país en el año 2006 con 0.4, 0.6 de déficit del gobierno de don Abel Pacheco, y lo entregó en 5.4, casi 6. Casi 5.6, y les recuerdo que Grecia fue intervenido por la Unión Europea para ayudarles cuando llegó a 5.4. Nosotros no tenemos una Europea que nos ayude, lamentablemente. Exactamente. Ahora bien, para completar el dato, yo no lo voy a contradecir en eso que usted dice, que nuestro pueblo es analfabeto en materia política. No solamente es analfabeto en materia política, en materia de educación y cultura tenemos un problema gravísimo. Tremendo déficit. Nosotros somos un país lleno de semi-analfabetos, que son gente que fue a la escuela, saben leer y escribir, pero nunca le enseñaron ni le dieron buenas lecturas, y son los que le leen pasquines, y son los que saben quién es Melissa Mora, pero no saben quiénes son los presidentes de la República. Es correcto, así es. Entonces, ¿qué pasa? Y me va a perdonar el francés, pero en este país hay gente que es más famosa con el trasero que con el cerebro, y eso es la muestra. Es verdad, de este así es. Y eso es lamentable, claro, eso no puede ser. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? En un país de semi-analfabetos, donde la gente no le lee, o los que se creen cultos, creen que son cultos porque leen a Coelho o a Isabel Allende, son culturosos, no son cultos, donde la muestra de las librerías nacionales es una cadena que está en los moles, que eso no es una librería, es cualquier cosa menos una librería culta y educada, como las que uno visita en otros países. Usted que estuvo en Europa, usted que ha estado, por ejemplo, en Bogotá, en México, en Buenos Aires, da gusto entrar a una librería. El otro día entré a una librería de esa cadena en Escazú, en un centro comercial ahí, y necesitaba comprar, yo tengo un hijo de 12 años, y necesitaba comprar Cocorí de Joaquín Gutiérrez. Y no estaba. Y pedí Cocorí,
y lo buscaron, no estaba, la persona que me atendió era el gerente. Ajá. Y me dice, ¿y de quién es? ¿De dónde ¿Quién es el autor? ¿Quién es el autor? Y yo le dije, vea, usted es costarricense, le digo, y usted es gerente de aquí, le digo, y no le da vergüenza no saber quién es Joaquín Gutiérrez y qué es Cocorico. Joaquín Gutiérrez Manguel. Exactamente. Manguel, fundador del Partido Comunista de Costa Rica. Fundador del Partido Comunista de El Costa Rica. camarada Exactamente. Joaquín Gutiérrez Manguel, Y- como periodista durante la guerra de Vietnam, Sí, también. Ah, Y periodista además, de guerra, periodista de guerra. exiliado en Chile. exiliado en Chile, etcétera. Y posiblemente el hombre que hizo las mejores traducciones al español de Shakespeare. Correcto. O sea, don Walter, perdón, estamos de acuerdo usted y yo en muchas cosas. Y entonces, pues precisamente, en base a ese razonamiento suyo, es que yo creo que el PLN va a ganar, o el PAC. ¿Por qué? Porque el partido más grande en Costa Rica ahorita, y vuelvo aquí a saludar a mi estimadísimo amigo, nuestro amigo, el doctor Ocean Guillermo Castillo Loría. No hace falta ser politólogo para interpretar el panorama político nacional. El 70% de la población en Costa Rica no tiene partido. 70% o más. O sea, no quieren ni a Liberación, ni a la Unidad, ni al PAC, ni a ninguno. Pero se está contradiciendo. No, pero perdón. Pero el voto aquí es emocional. El voto en nuestro país no es racional. Aquí la gente no vota por un voto razonado. Precisamente Entonces, por eso yo siento que no van a votar por Liberación Nacional. Es más, siguen todavía en Liberación Nacional apareciendo figuras que además desgastan al pueblo, desgastan al propio partido. José María Figueres echó a perder hasta el apellido. La franquicia del apellido se vino abajo. Que pretende ser candidato, he escuchado por ahí. Sí, pretende el mismo apellido Arias, con todo el poder político que tiene don Oscar y con todo lo importante que es a nivel internacional y un montón de cosas. Y a pesar de un montón de circunstancias ahí que son totalmente discutibles si son o no son ciertas, pero básicamente han desprestigiado y han perjudicado al partido. Además, la actuación de la fracción, esta fracción de Liberación, pucha, hace aguas por todo lado, es lamentable, con algunas honrosas excepciones. Entonces, yo creo que yo no vaticino que va a llegar, pero yo creo que el que tiene más posibilidades de llegar de esos partidos es el PAC a segunda ronda, claro. Lo cual no quiere decir que vaya a llegar. Creo que Liberación y la Unidad no van a lograr. ¿Cuál sería el segundo partido? Mire, tampoco creo, a cómo se están dando las cosas, pero eso puede cambiar en cualquier momento por ese tema emocional, que de repente los partidos confesionales o estos partidos cristianos se unan, se organicen y logren hacer algo. O que aparezca una tercera fuerza y pueda destacar, pueda dar un mensaje que la gente quiera escuchar. También ha sido una constante en América Latina el surgimiento de ciertas personas, ciertos individuos y ciertos grupos que se han traído abajo la política tradicional. Bueno, claro. Por ejemplo, vea el caso de El Salvador. Sí. Aunque no era una persona desconocida, Bukele utilizó la nave que necesitara, anduvo de un lado, anduvo del otro y logró llegar. Pero fue alcalde de San Salvador. Fue alcalde. Y muy joven, ¿no? Una persona joven. En otros lugares ha pasado lo mismo. Han aparecido, los partidos tradicionales han venido en retroceso. La gente está buscando cosas nuevas. La gente lo que necesita es básicamente educación. Educación en todos los sentidos, pero sobre todo en el ámbito de educación política, educación cívica ciudadana. Eso es importante. Don Walter, perdón, aquí quiero hacerle también una observación a usted con mucho respeto. Yo considero que el partido Nueva República, con el señor Fabricio Alvarado, no ha sido un perdedor. Fabricio es un candidato a tener muy en cuenta. Es muy joven, es carismático, tiene un excelente verbo, es mediático, y Fabricio Alvarado, usted acaba de decirlo acá, si lograra unificar al pueblo confesional de Costa Rica, vamos a decir, los religiosos, tanto protestantes como católicos, podría levantarse y ser esa figura que hace falta. Porque yo siempre he creído que aquí hace falta un partido diferente, con una cara nueva, con un hombre nuevo, limpio, que claro, pero no lo hay. No lo hay porque no está ese hombre, no aparece. Cuando yo me refería al caso concreto de las elecciones municipales, el Partido Nueva República fracasó estrepitosamente. Eso no quiere decir que la figura de Fabricio Alvarado no haya logrado... Más bien ganó, presencia. Yo creo que más bien ganó. A nivel personal ganó claro. Porque invirtieron 200, no sé, 100 o 200 millones de colones en publicidad. Parecía que era el candidato a alcalde en los 82 cantones. Correcto, totalmente de acuerdo. Uno no sabía quién era el candidato a alcalde, pero sí estaba la figura de Fabricio Alvarado. Él era el que salía. Correcto. Entonces, tal vez fue un error, o tal vez fue pensando en mantener posesionada, porque una de las cosas más difíciles en política es que la gente tenga posesionada la imagen de las personas que son candidatos. Es más, en este momento Fabricio Alvarado es posiblemente
posiblemente de todos los que podrían ser aspirantes a la presidencia, el que la gente tiene más mejor grabada. calificado. Don Walter, perdón, yo soy educador, yo me muevo en el ámbito de la educación. Recordemos que mucha gente no votó por el PAC ni por Carlos Alvarado, votó en contra de Fabricio Sí, en la segunda ronda. Sí, Yo sí, voté sí, por Fabricio, yo siempre lo digo. Yo creo que yo en radio yo tengo derecho a decir por quién voto y por quién no voto. Por supuesto. Y no andar con esa hipocresía de decir que son neutral. No, yo no soy neutral. Yo soy costarricense y yo voté por Fabricio y no me arrepiento. Lo voy a decir. Vea usted qué interesante. Los diputados de Fabricio, antes de que ocurriera la división del partido con este señor Avendaño, Carlos Avendaño, los diputados de Fabricio, entre el partido de él, Restauración, no votaron la ley del combo. No, votaron en contra. Y ahora los diputados de Fabricio, que le quedaron como 4 o 5, no sé cuántos. No, por ahí, se llevó como 7. o como 7 u 8, votaron en contra de la ley de huelgas. Yo he escuchado decir a muchos educadores, mira, no era tan malo, tal vez hubiese sido menos malo que Carlos Alvarado, porque ahora Carlos Alvarado todo el mundo lo aborrece y los que votaron por él dicen que no votaron, pero sí votaron por él votaron en contra de Fabricio. Ahora bien, el tema, lo curioso es que en campaña, cuando hablaban del plan fiscal, porque el proyecto de ley 21.580 está en la Asamblea Legislativa, Fabricio también decía que le iba a votar. Tanto Fabricio Sí, como sí. Carlos decían que lo necesitaban. Ok, eso para apuntar eso. Y claro, ahora uno tiene que cambiar el discurso, Claro, evidentemente, claro. ¿verdad? Hay que hacer Pero recordemos oposición. que estamos hablando que el pueblo costarricense, y como usted lo dijo, no solamente es analfabeta político, son muchas cosas. No, usted encuentra gente por titulada supuesto. aquí, como usted y como yo, me disculpa, doctor, no. que dicen AICA, de gratis, habemos, en después, a cuantá, más mejor y más peor. Y esto lo digo no para burlarme del pueblo de Costa Rica, sino que eso no es propio de gente que tiene un título universitario, por favor. No, y no solo eso, presumen a veces de hablar mal. Es correcto. Vea, el tema para las elecciones nacionales es que está confuso. Vamos a tener posiblemente un récord de aspirantes a la presidencia. Hay un sinfín de partidos. Estamos de acuerdo. Y eso va a ser complicado. Y Eso facilita Eso le facilita a, por ejemplo, partidos como el PAC Y a Liberación. Y a Liberación tal vez, es correcto. si logran Llegar a una concientizar. segunda ronda. Porque yo sinceramente no veo a Liberación Nacional ni a Nulidad, veo al PAC con más posibilidades de una segunda ronda. El tema de los partidos de confesional o el Partido Nueva República concretamente, Es el correcto. partido de Fabricio Alvarado, El no, partido de Fabricio. no hablemos de los partidos, hablemos del partido de Fabricio Alvarado, también tiene grandes posibilidades. Es correcto, totalmente de acuerdo. Pero usted apunta muy bien, aquí hay un 60-70% de la población que realmente no sabe por quién votar. Es correcto. Entonces, si apareciera alguien que pudiera hacer que la gente reflexione un Encantar poquito, a esa encantar población. a la gente, y uno nunca sabe con qué la va a encantar. Uno nunca sabe quién va a ser el fabricante de lluvias, ¿verdad? Exactamente. Entonces ahí dependemos mucho. Yo siempre he insistido que una de las fallas del Tribunal Supremo de Elecciones es no educar realmente a la gente. Totalmente de acuerdo. Yo por Exactamente. eso creo que es importante ese tipo de espacios donde podemos debatir, donde usted me invitó a mí para entrevistarme, pero usted difiere de mí, yo difiero de usted, Exactamente. pero lo hacemos en un marco de respeto Por supuesto. y cada uno defiende sus tesis. Claro. Y no es necesario que nos pongamos de acuerdo, porque tampoco es necesario que alguien gane. Porque, ¿por qué? ¿Por qué le digo esto al costarricense? Porque la solución de los problemas, y les voy a decir una cosa, háganlo como un ejercicio, pregúntenle a la persona que esté en la casa con ustedes 20 problemas del país, y yo les aseguro que por muy sencilla que sea esa persona, por muy poco educada que sea, por joven o por vieja que sea, no les dice 20, les dice 30, 40, 50 problemas. Pero pídanle después las soluciones. Y no le da ni una. Y va a ver que no le va a dar. ¿Por qué? ¿Hay soluciones? Claro, las soluciones están ahí. Hay que buscarlas en sentarse, en unirse, en dialogar, en debatir, en disentir. Ahí en el debate de las ideas están la solución de los problemas nacionales. Y eso es lo que falta en este país. Correcto, totalmente de acuerdo. Vamos a hacer el último cambio comercial y ya regresamos a Panorama Político, en el punto exacto de la realidad nacional. Pulgas en su mascota. Matón es la solución. El mejor en el control de plagas desde 20.000 colores. Llámenos 7207-6793. Matón.
Señores emprendedores, empresarios, profesionales independientes, ¿sabían que a partir del 1 de julio entra en vigencia la nueva ley de fortalecimiento a las finanzas públicas? Ahora todo servicio debe cobrar, declarar y pagar el 13% de impuesto al valor agregado. Barrantes y Asociados le ofrece los servicios de control de ingreso y compras, declaraciones de impuestos de venta y de renta, declaraciones informativas, asesorías contables y tributarias, y por si aún no la tiene, le tramitamos la factura electrónica. Somos Barrantes y Asociados, asesorías fiscales y servicios contables. Llámenos 7207-6793 o 7178-2374. Panorama político en el punto exacto de la realidad nacional. Sí, señor, estamos de vuelta acá en Panorama Político, ya en el último tercio del programa, conversando hoy muy gratamente con el doctor Walter Rubén Hernández Juárez, y hemos tenido una conversación muy amena, muy interesante. Es triste ver que en nuestro país programas como este cada vez son menos y que no son muy atractivos a la mayoría de la población de nuestro país. Mucha gente está muy preocupada por el clásico mañana, creo, según entiendo, porque a mí no me gusta el fútbol, aquí lo he manifestado, para mí es algo que no me interesa ni fu ni fa, pero creo que mañana juega la Liga y Saprissa. Y hay gente muy preocupada pensando en eso, a ver quién gana y quién no gana en la Catedral del Fútbol, creo que es en Tibás, algo así. Y entonces eso es un tema importantísimo, interesantísimo, el fútbol. Y el país, mientras tanto, hace aguas, el barco en el cual todos estamos, que se llama Costa Rica, y Dios no lo quiera, vamos a irnos a pique, a parar al fondo. Y entonces, cuando ya estemos con el agua al cuello, ahí veremos a ver qué hacemos, don Walter. Bueno, vea, yo sé que juegan mañana, pero no sé cuál es la catedral. La catedral es el estadio Saprissa, creo yo. No, yo creo que es el otro, el de la Liga. Ajá, no bueno. Estoy seguro, pero la verdad no me interesa, ¿verdad? A mí tampoco. A mí no me interesa. yo sí tengo equipo de fútbol, Ajá. porque por una cuestión ahí de el Boca herencia. Juniors. No, en Argentina soy de River. Del River Plate. Y aquí soy de Cartago, desde chiquitillo. Pero bueno. Yo siempre fui brasileño, yo apoyaba porque yo miraba a Pelé. Yo vi el Mundial de México 70. Sí, yo también. Bueno, usted y yo somos contemporáneos. Sí, yo pude ver y me gusta mucho el fútbol a nivel internacional cuando juega a Brasil. Yo soy brasileño, por ejemplo. No, yo siempre apoyo a Argentina, pues mi madre era argentina. Sí, correcto. Argentina. Okay. Ese pique que hay entre Argentina y Brasil, por un supuesto, pique de toda la vida en América. Toda la vida. Pero dos grandes. Bueno, vea, dejando un poquito de lado el tema que veníamos hablando, de quién puede ser, o el candidato y todo lo demás, aquí hay una situación que yo quiero hacerle tomar conciencia a quienes nos están oyendo, nos están viendo. Esta semana, el señor ministro de Hacienda, primero nos recetaron con que el déficit fiscal estaba prácticamente en 7 puntos, que no se ha bajado un ápice, a pesar de que el IVA recaudó 400 mil millones de colones más. De julio para acá. Repito, el impuesto al valor agregado es un mecanismo muy ágil para recaudar dinero para el Estado, pero también es causante a mediano y a largo plazo, y ya estamos en el mediano plazo, de desempleo. Y ustedes lo pueden ver caminando por la Avenida Central, por cualquiera de los bulevares de la Avenida 4, etcétera. Y en todo el país. Y en todo el país. En la zona el empleo rural ha caído montones. ¿Cómo no? En el último año de Laura Chinchilla de gobierno, en los 4 años de Luis Guillermo Solís y en estos 2 años de Carlos Alvarado, se han cerrado más de 50.000 pequeñas y medianas empresas. ¿Qué es lo preocupante de esto? Vean, si yo tomo el 100% del empleo nacional, el 20% de ese empleo lo da el empleo público. Entonces me queda un 80%. De ese 80%, si yo lo convierto en otro 100%, el 80% lo dan las pymes y minipymes, que son negocios que generan entre 4 y 10, 12 empleos. Las empresas que generan más de 100, 200, 500, 2.000, 3.000 empleos solo generan el 20% del empleo. Ya algunas de esas empresas grandes se han ido y de repente se quedan 200, 300 personas sin empleo, se quedan 1.000 personas sin empleo. Pero lo preocupante es la enorme cantidad de pequeñas y medianas empresas. 54.000 se dice que han cerrado y están cerrando 5 cada día. Entonces, ¿qué ocurre? El desempleo es abismal. Es más, la tasa de desempleo que provocó un pleito entre el diputado Prendas y el presidente de la República
dice el INEC que es del 12.9%, pero si usted estudia la forma de medición, resulta que ellos, las personas que llevan más de cierta cantidad de tiempo desempleadas y no han conseguido empleo, las sacan de la lista. Entonces, a la hora de la realidad, esas personas no es que tengan empleo, es que lo sacaron de la lista, nada más. Podría ser el doble. Puede llegar al 19, al 20%. No sabemos, ahí sí estaríamos bateando. Ajá. Pero de seguro que el diputado Prenda fue bastante cauteloso al decir 15%. Y tenía razón, no fue mentiroso. Estoy seguro que no tiene era mentiroso, razón. Y claro. no es ningún mentiroso. Claro. No lo conozco, no es santo de mi devoción, pero sinceramente yo, si me escucha o se entera, bueno, así lo digo. Por otro lado, el mismo ministro de Hacienda nos dice que el país tiene que honrar una serie de deudas, pago de intereses, pago de bonos colocados en su momento, que ascienden a 12.2 billones, 12.200 millones de colones. O sea, tiene tantos ceros que uno ni se lo puede imaginar, cuesta leerlo. Ok, no hay dinero. Entonces, por un lado se habla de pedirle una nueva emisión de bonos a la Asamblea Legislativa para colocar eurobonos o colocar una partida que además se tendrían que colocar con en una oferta, bueno, casi lamentable para que nos acepten para tener dinero fresco. Nos dice que además la elusión y la evasión fiscal de más de 8.000 millones equivale prácticamente a un 3%, hubiéramos reducido el déficit fiscal, equivale a 8 puntos del Producto Interno Bruto. Y lo más grave de todo, porque eso sí me preocupa, vean, se los digo a ustedes costarricenses, dijo el señor ministro de Hacienda que el 22% del Producto Interno Bruto es producto de legalización de capitales, de lavado de dinero. O sea, narcodinero. O sea, es una narcoeconomía. Nosotros tenemos narcoeconomía, el 25%, la cuarta parte de la economía del país se sostiene por la narcoeconomía. Y eso significa no solamente que hay dinero que no se puede controlar ni manejar, sino que ese dinero compra conciencias. Es correcto. Compra conciencia en el Poder Judicial, compra conciencia en el Poder Legislativo, compra conciencia en el Poder Ejecutivo, compra conciencias en la prensa, compra conciencias en todos los ámbitos. Y eso es gravísimo. Y si no atendemos esa solución, vamos a perder el país. Del punto de vista económico, estamos corriendo el riesgo de lo que le pasó a Argentina a principios del siglo. El corralito. No, los corralitos era para que la gente no pudiera tocar los dólares. Que el Estado confiscó. Caer en default. Es correcto. Un default. Una quiebra. La palabra de francesa no es quiebra, es que no puedo pagar. Uh-huh. Los estados, técnicamente hablando, perdón, disculpen, técnicamente hablando, el estado no puede quebrar. Uh-huh. ¿Ok? Entonces caen en default. En default es caer en falta, es decir, no puedo pagar los intereses que tengo que pagar. Entonces, las personas que me compraron bonos, porque sentían que esos bonos eran seguros, no les puedo cumplir. Y van a cambiar los cupones, se topan un día que le dicen, no le podemos dar dinero por esos cupones. Los quiero vender en el mercado secundario. Ya se me venció, necesito que me paguen. Este era un bono de $1 millón y yo invertí $1 millón y ahora quiero que me lo devuelvan. Bueno, no se lo podemos pagar, eso es lo que va a ocurrir. Podemos caer en default. Eso es una situación gravísima como claro, país. Claro. Y la gente sigue, como dice usted, eso puede provocar una explosión social, ¿no? Además puede provocar una explosión social y sobre todo que además en este momento estamos viendo situaciones muy tensas del punto de vista del empleo y de las situaciones sociales. Por ejemplo, el caso de Punta Arenas y el caso de Limón. En el caso de Limón, con el cierre prácticamente de Habdeba, la privilegiación que le ha hecho don Rodolfo Méndez Mata como ministro del MOB ha sido lamentable para los empleados públicos de Habdeba, para los empleados de Limón y para la sociedad limonense, porque han permitido la aparición de un monopolio privado en contra de lo que dice el artículo 46. Que se digo peor que Habdeba. Tanto de no solo eso, vea, Habdeba estaba controlada las tarifas por la ARECEP. En el 2015 le habían fijado una tarifa máxima a Habdeba de $117 por manejo de contenedor. APM Terminals está arriba de $350. ¿A quién cree que le trasladan esos costos? Al consumidor final. Vamos terminando el consumidor final. Vea, claro. Don Antonio Álvarez de Santi, del cual hemos hablado ayer de política. Productor bananero, lo dijo públicamente, necesitamos que Habdeba vuelva a trabajar. Ajá. ¿Por qué? Porque los está matando APM Terminals, que además es una multinacional que en un congreso que se realizó hace relativamente poco tiempo en otro país,
su representante, cuando fue cuestionado, y le dijeron, mire, es que en algunos países ustedes están tratando de ser un monopolio, y el señor se dejó decir, su CEO, que le dicen, su gerente general, dice, no, pero nosotros vamos a hacer un monopolio a nivel mundial. Ajá. Quieren tener todo el control de todos los puertos. Claro. Entonces, a ese tipo de cosas nos estamos... En Limón, 1.500 empleados de Habdeba, multiplique los empleos de Habdeba por 4 en el empleo indirecto. Estamos hablando ya de 6.000 gente sin empleo. Multiplique por el número de familias. Tome en cuenta la situación social. Tome en cuenta la situación delictiva que hay en Limón. Bueno, estallidos sociales. Es correcto. A eso nos estamos exponiendo. Y es preocupante. Por eso yo le digo al costarricense, mire, no importa por quién vote, pero antes de votar, por favor, estudie, analice, discuta, debata, pregunte. Porque aquí lo más importante es, vea, le voy a dar 3 soluciones para los problemas del país. Primero, educación; segundo, educación; y tercero, educación. Es correcto. Don Walter, estamos llegando ya al final del programa. Nos quedan, ¿cuánto tiempo, don Jonathan? Estamos ya prácticamente al final. Unas últimas palabras al pueblo de Costa Rica. Bueno, Walter, muchísimas gracias. Un placer estar aquí con don Anastasio y por haber disentido con él. Muchas gracias. Me encanta tener diferente y cruzar opiniones con una persona preparada, inteligente y vehemente, ¿verdad? Que sabe defender sus posiciones. Y que tomen ejemplo de lo que ha sido este programa, donde hemos debatido educadamente, hemos intercambiado opiniones sin pretender ganar el uno sobre el otro, sino tratar de encontrar la solución precisamente en el debate de las ideas. Eso es lo que ustedes costarricenses tienen que hacer. Muchas gracias, y también a ustedes, amigos televidentes, amigos radioescuchas y quienes nos miran a través de el canal diferido, invitarlos para de hoy en 8. El próximo sábado sería 14 creo que es, ¿verdad? No, 15. Es 15 de febrero, acá en Radio Costa Rica, en Panorama Político, en el punto exacto de la realidad nacional. Muchas gracias y buenas noches. Radio Costa Rica presentó Panorama Político, en el punto exacto de la realidad nacional.